Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, estimados participantes, reciban un cordial saludo de bienvenida, al igual que todas las personas que a esta hora nos siguen a través de los diferentes canales en que se está realizando la transmisión de este importante panel denominado el liderazgo empresarial desde una perspectiva de género. Antes de empezar, quiero ofrecer mi gratitud al doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, y a todo su equipo de trabajo por la generación de estos maravillosos espacios que buscan impulsar la igualdad y la equidad de las mujeres, especialmente en el sector empresarial. Desde el inicio de los tiempos, la mujer ha sido objeto de una problemática mundial que conocemos como la discriminación de género, desigualdad de oportunidades y de resultados. Sin embargo, gracias a diversas líderes feministas del siglo pasado y de la actualidad, la mujer empezó a tener mayor participación en la esfera pública, logrando una incursión en el ambiente laboral como sujeto activo de diferentes organizaciones de distintas naturalezas, y esto se puede evidenciar en la actualidad con las empresas en las que se ha fomentado la diversidad de género, en particular a nivel directivo, y que gracias a eso se obtienen mejores resultados y aumentan notablemente su beneficio. Esto lo dice un informe de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo. Y es que en línea con lo anterior no podemos desconocer que existen algunos sectores del mercado laboral en los cuales la segregación a las mujeres se encuentra mimetizada a través de micromachismos y prácticas que se creen culturales y que parecieran instaladas en el ADN de la sociedad sin ningún deseo de modificarse. Afortunadamente, espacios como este que hoy ha generado Pacto Global Colombia nos permiten tomar aire y creer que es posible un mejor mañana para las nuevas generaciones. Así que, sin más preámbulos, mis apreciados panelistas que hoy nos acompañan para hablar de liderazgo empresarial desde una perspectiva de género, doctora Silvia Gómez, presidenta de la organización Terpel, doctora Luz María Jaramillo Méndez, cofundadora y presidenta de Pavimentos de Colombia, SAS, la doctora Diana Espinosa, representante adjunta de ONU Mujeres Colombia, que además llevaré en mi corazón eternamente, y el doctor Lucio Rubio, director general de Enel Colombia. Bienvenidos a este espacio. Todos ustedes, como podemos ver, son grandes líderes y empoderados que han logrado dedicarse en un mundo laboral y que han alcanzado cargos directivos desde donde son luz y guía para las chicas, especialmente las mujeres, para las chicas que hoy se encuentran en las facultades universitarias y que ven a través de ustedes unos ejemplos que es posible, a través de los cuales es posible combinar, seguir y ser reconocidas. El doctor Lucio Rubio es un director ejemplar que ha tomado las banderas de la igualdad de género al interior de su organización y es realmente un ejemplo a seguir. Bienvenidos. Por razones de tiempo y para entrar en materia, vamos a empezar con la primera pregunta y quiero iniciar esta ronda con todo respeto con la doctora Silvia Escobar, presidenta de la organización Terpel. Doctora Silvia, para usted, ¿qué cree que motiva el ejercer el liderazgo con perspectiva de género? Y desde ese rol, ¿cuáles han sido sus retos y oportunidades para contribuir a la transformación social? Bueno, muchísimas gracias, María Cristina, muchísimas gracias al Pacto Global en la Red Colombia, a todos los que están conmigo en este panel. De verdad que hablar de este tema para mí en este momento claramente es una de las prioridades. Creo que el tema de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, y no solo de las mujeres, aquí quiero hablar cuando tú dices que cuál es como la motivación. Creo que cuando uno está en el sector empresarial es clarísimo el impacto que tiene la diversidad en los equipos de trabajo. Hay estudios, más allá de lo que uno pueda pensar o creer, hay estudios que muestran que la diversidad en los equipos llevan a mejores niveles de innovación, a propuestas de valor para los clientes que son mucho más valiosas
Y se demuestra además en el caso de la inclusión de mujeres unos mayores niveles de rentabilidad, mayores niveles de utilidad final en los estados financieros de las compañías. Entonces yo creo que la motivación es esa. Para mí siempre el hecho de trabajar en diversidad y específicamente en el tema de mujeres no se trata, aun cuando también es un tema como de justicia a un sector de la población que ha sido realmente excluido del mercado laboral por muchos años, sino específicamente de un tema de productividad. Tenemos un 52% de mujeres en el mundo. Esa es la proporción de mujeres en el mundo y nos estamos perdiendo la oportunidad de tener ese gran potencial en nuestras empresas. Si uno habla, además de las empresas, pues es un punto, pero si habla de los países, es impresionante. Hace poco salió un estudio de McKinsey donde dice que en el 2025, si tuviera desde hoy el mismo número de mujeres y de hombres en el mercado laboral, tendría algo así como un 25% de lo que hoy es el PIB en el 2025. Imagínense eso es como lo que produce la economía de los Estados Unidos y China juntas. Yo no sé si eso será verdad y no sé si en ese momento lo tendríamos. Lo que pasa es que si seguimos avanzando al paso que vamos, en 200 años no vamos a lograr una verdadera equidad. Entonces creo que esa es la motivación. En términos a los retos, a las oportunidades, pues son todas, María Cristina. Tenemos un reto que viene desde la oferta. Siempre hablo de la oferta y de la demanda de las mujeres en el campo laboral. En el campo de la oferta de mujeres, tú lo planteabas muy bien y ojalá nos estén oyendo muchas mujeres en este momento que estén a punto de iniciar sus carreras o de terminarlas, pero tenemos que luchar y seguir promoviendo que haya cada vez más mujeres en carreras que normalmente se denominan masculinas. Uno ve la proporción de las mujeres en carreras ingenierías, en carreras técnicas y son mucho menores que la participación de los hombres. Entonces tenemos que hacer que desde la oferta uno tenga más mujeres que sean capaces de llegar a los trabajos. Ahorita, más adelante, seguramente podría ampliar esto, pero desde la demanda, pues tenemos que adaptar nuestros procesos para que haya más mujeres. Gracias, María Cristina. No se te oye. Ya. Muchas gracias a usted, doctora Silvia, por sus respuestas. Continuamos con la doctora Luz María Jaramillo Méndez. Doctora Luz María, la misma pregunta. ¿Qué cree que motiva ejercer el liderazgo con perspectiva de género y desde ese rol, cuáles han sido sus retos y oportunidades para contribuir a la transformación social? Mira, la motivación, esa la hemos tenido siempre. Nosotros llevamos 52 años con la empresa y siempre hemos tenido equidad de género, increíble, porque cuando empezamos, pues empezamos mi esposo y yo, éramos los dos, y de ahí para adelante siempre hemos tenido y hemos visto la utilidad, la maravilla que es tener las dos versiones. No solo es que se complementen, es que son diferentes, es que son, mejor dicho, enriquecen muchísimo. Nosotros siempre que nos presentábamos a cualquier oportunidad que teníamos, era viendo que teníamos los dos puntos de vista. Eso enriquece muchísimo. Esa ha sido la motivación la tuvimos desde el principio y hemos visto los resultados. Todos los días vemos que eso es lo que se necesita. Siempre ha sido muy enriquecedor, muy bueno. En cuanto a los retos, es mantener lo mejor del talento femenino y masculino. Esa equidad, como decía la doctora Silvia, esa equidad es importantísima. No solo es pensar en que tenemos que tener más hombres o más mujeres, tenemos que tenerlos parejos, tenemos que mantener ese 50%.
Siempre, ese es nuestro reto, mantener el 50%, porque hemos visto la utilidad que tiene, hemos visto cómo la empresa ha podido mantenerse, desarrollarse, precisamente basados muchísimo en eso. En cuanto al desafío, pues siempre será ese, mantener la equidad de género y recordemos una cosa, que es muy importante ver en cuanto a la oportunidad y al desafío, estos van muy juntos, mantener siempre acuérdense que hemos dicho siempre que ni el talento, ni la efectividad, ni la eficiencia tienen género, eso no tiene género, de manera que pensando que en Colombia las mujeres estudiamos mucho, ahí estamos viendo lo que hay en las universidades, como decía otra vez la doctora Silvia, hay muchas mujeres que están estudiando en las ingenierías, en los derechos, en miles de cosas, lo están haciendo divinamente porque las mujeres en Colombia se estudian muchísimo, de manera que yo creo que el reto y la oportunidad está en eso, mantenernos en ese 50%, entender por qué eso es tan importante. Lo hemos vivido, lo vivimos todos los días y siempre estamos más preparados cuando nos presentamos a cualquier cosa, a cualquier oportunidad que tengamos, a una licitación, a lo que sea, si tenemos los dos puntos de vista. Y hay otra cosa que también es muy importante, el clima laboral, especialmente en este tipo de empresas que han sido eminentemente masculinas. El clima laboral es otro, completamente diferente cuando hay mujeres y hombres que cuando hay hombres solo o mujeres solos. De manera que yo creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctora Luz María Jaramillo de Méndez, presidenta de Pavimentos Colombia, por su respuesta. A continuación le daremos el uso de la palabra a la señora Diana Espinosa para que nos cuente desde su perspectiva y su rol qué cree que motiva a las mujeres a ejercer, qué cree que motiva a ejercer un liderazgo con perspectiva de género y desde ese rol cuáles han sido sus retos y oportunidades para contribuir a la transformación social. Muy buenos días, María Cristina. A ti un saludo muy especial. Es un gusto y un honor compartir este espacio con ustedes, Silvia, Lucio, Luz María. Me atrevo a llamarlos por sus nombres, pero solamente un poco porque en realidad es eso. Las personas hacen las diferencias. Ustedes son el más alto nivel en sus compañías y poner esta agenda a ese nivel es lo que hace que realmente las cosas aterricen y ocurran. Hemos tenido experiencias muy interesantes de trabajo con sus empresas y realmente hacen una diferencia y por eso creo que escucharles sin duda es un poco como aterrizar esto que nosotros en lógica muy normativa desde Naciones Unidas normalmente traemos a la agenda. En términos de motivaciones, yo creo que hay como dos básicas que han mencionado aquí, es decir, es un asunto ético, esto es un asunto de derechos, de justicia, de lo básico. Cualquier persona debería tener las oportunidades que su talento, que su compromiso, que su disciplina le permitan efectivamente lograr. Pero es también un asunto de eficiencia y productividad, y lo han mencionado también ahora justamente Silvia y Luz María, y es como tenemos la posibilidad de traer un montón de talento. Las mujeres en Colombia son el 57% de quienes se gradúan de educación superior. Muy seguramente no en todas las áreas, como comentabas ahora, en las áreas de ciencias, de tecnologías de información, ahí todavía tenemos un desbalance importante, pero es un montón de talento que tiene este país con la posibilidad justamente de aportar allí y además son eso, también las compradoras son quienes están dispuestos a recibir los servicios, los productos que produce el sector privado, tienen una capacidad muy fuerte de toma de decisiones frente a qué se consume y qué no en los hogares. Entonces es como tener una oportunidad así desaprovechada, un diamante en bruto que necesitamos pulir y trabajar. En términos de retos y oportunidades, estamos además hablando que, claro, nos faltan 10 años para los retos y la Agenda 2030 de los ODS,
pero además este año, digamos, nos pegó un revolcón general como humanidad con el impacto socioeconómico del COVID-19. Y eso ha significado que efectivamente pues nos dimos cuenta que hay que poner muchos temas en la conversación, que el balance de vida-trabajo, que la posibilidad de que los colaboradores de las empresas piensen también en los temas de cuidado, que el talento que traemos para pensar otras formas, porque cuando el mundo nos cambia, pues aquí sí que necesitamos ideas distintas y entre todos y desde distintos puntos de vista encontrar otras formas de abordar los retos que se presentan para las compañías. Sin duda esto nos ha demostrado que efectivamente la igualdad de género aporta un montón y trae beneficios para hombres, para mujeres, para las compañías y la sociedad en su conjunto. En esa lógica hay una oportunidad inmensa. Tenemos en el mundo efectivamente de los negocios que rápidamente pudieron crecer en medio de esto, de la tecnología, de la infraestructura, a pesar de que en todos sin duda ha habido impacto. Hay una oportunidad de pensar otras formas de servicios, de bienes, de productos, también para hombres y mujeres distintos, que dejamos de encasillar y de pensar que solamente las mujeres cuidan a los niños o que solamente las mujeres quieren comprar bolsos y joyas y que realmente están interesadas en muchas cosas más, pero también para hombres que están más dispuestos a pensarse en los roles de cuidado. Entonces yo creo que efectivamente la pandemia trajo además como a la luz muchas de las cosas que estaban ahí andando despacito, despacito, y que es una oportunidad inmensa de acelerar el paso, de concretar los beneficios que la igualdad de género trae para la sociedad. Muchas gracias, Dianita Espinosa, perdón por la confianza, Diana Espinosa, por tu intervención. Siempre es un placer escucharte. A continuación, el doctor Lucio Rubio, que es una de las personas con mayor reconocimiento, presidente de ENEL, y una de las personas con mayor reconocimiento en el empoderamiento de la mujer y de género en Colombia. Doctor Lucio, ¿qué cree que motiva ejercer el liderazgo con perspectiva de género y desde ese rol? ¿Cuáles han sido sus retos y oportunidades para contribuir a la transformación social? Hola, buenos días, María Cristina, y también a todos mis compañeros de panel con los cuales he tenido ya muchas veces y muchas oportunidades la posibilidad de hablar sobre este tema. Y qué bueno que se siga hablando de este tema. Yo creo que lo más importante es que se siga hablando de este tema porque lo que ocurre es que se genera una sensibilización en el resto de organizaciones, en la sociedad en general, y lo que hace es permitir avanzar en un camino de la igualdad y de la inclusión. Yo creo que finalmente lo que nos motiva como organización es aprovechar y a reunir ese talento que hoy está, pues entre comillas, desperdiciado, porque no se ha puesto durante muchos años a disposición de las organizaciones. Ese talento ha estado oculto, ha estado fuera de las organizaciones empresariales y por lo tanto lo que queremos hacer es reunir y atraer ese talento. Y una vez que ese talento está en las organizaciones, pues claramente los beneficios que tenemos, y lo estamos viendo a medida que estamos avanzando en estos términos de equidad, pues se producen importantes beneficios en términos, pues como se ha dicho, en términos de clima laboral, se mejora el clima laboral en las organizaciones, se mejora la productividad, se mejora también la sostenibilidad de la compañía, se mejora también siempre la satisfacción y el sentido de pertenencia que hay por las organizaciones, se comparten puntos de vista distintos y diversos y todo eso hace pues, que la organización en líneas generales sea una organización más sostenible y pueda enfrentar siempre mejor los retos que tiene al futuro. Así que la gran motivación es atraer este talento, retener este talento y que este talento pues, se vuelva productivo para la organización y para la sociedad. Los retos siguen siendo muy grandes, seguimos teniendo muchos retos por delante y en nuestro sector, que sigue siendo un sector muy masculinizado, pues tenemos retos ahí de sector, de cómo romper todos estos retos y barreras y sesgos que hay en el sector, pero también tenemos que seguir rompiendo sesgos y barreras en el interior de la organización. Seguramente tendré oportunidad de contar qué hacemos un poco más en la organización, pero claramente los retos también son internos y externos en nuestros trabajadores, pero también
en el sector. Yo creo que tenemos también pues, los retos sobre todo en las carreras técnicas. Somos unas compañías, pues, lo digo por Silvia también, por Luz María, en la que se requiere mucho conocimiento técnico, ¿no? Y donde la participación de la mujer en este tipo de carreras ha sido bajo y se empieza a incrementar, pero sigue siendo bajo. Por lo tanto, en la medida en que las universidades sigan, pues digamos, produciendo pocos egresados mujeres en este tipo de carreras STEAM, pues también vamos a seguir con un reto de incorporar a nuestras plantillas personas con estas características que requerimos. Y también lo digo porque el mundo evoluciona hacia cada vez más, y nuestras compañías todas, en términos de digitalización, automatización. Ese es el camino que estamos siguiendo todas las compañías, y ahí también requerimos de conocimientos específicos muy ligados en estos ambientes más técnicos que nos ayudarán en este camino de la digitalización, en este camino de la automatización. Así que yo creo que los retos son muchos, que todavía tenemos por delante, pero sin lugar a dudas seguir hablando de estos temas, seguir diciendo que a las universidades que sigan formando pues cada vez más mujeres en estos campos, y obviamente generar programas desde el interior de las organizaciones para atraer a todas estas mujeres, pues nos hará avanzar de forma significativa. Lo que tenemos que hacer es avanzar más rápido, y yo creo que ahí es donde hoy tenemos el reto, en avanzar más rápido para convertirnos en empresas más equitativas y más igualitarias de forma más rápida. Muchas gracias, doctor Lucio, por su respuesta. Bueno, sabemos, y así lo han dejado ver ustedes en este primer segmento del panel, que desde el sector empresarial se viene promoviendo la empleabilidad de las mujeres y se viene impulsando, como lo acaba de concluir el doctor Lucio, sus carreras para que ocupen los altos cargos dentro de las empresas. También promueven acciones que están cada vez más comprometidas con la igualdad de género y que han demostrado que cuando se tienen mujeres empoderadas que quieren crecer al interior de las organizaciones para lograr fortalecer sus capacidades desde una perspectiva tanto personal como empresarial, es posible reconstruir tejidos sociales mediante el empoderamiento femenino. Este empoderamiento, además, es uno de los elementos claves para atender las exigencias y necesidades del mercado y asumir alternativas de productividad que beneficien la vida de las mujeres, no solo en el campo económico, sino en el empoderamiento femenino, que permite aumentar la capacidad de acción y la toma de decisiones. Y para apoyar esto, debemos además reconocer el trabajo que desde el Congreso se ha venido realizando, especialmente por las mujeres congresistas que han impulsado diferentes iniciativas que permiten repensar diferentes políticas y planes existentes en nuestro país, buscando lograr una mayor participación e inclusión real de las mujeres en la vida pública, ya sea la academia, la política o la economía. Por ello, y para volver a nuestro tema, nos gustaría saber cuáles han sido los desafíos que ustedes han enfrentado desde el liderazgo con perspectiva de género y las contribuciones que han hecho en el marco de la transformación de las realidades en clave de sostenibilidad. Invito a iniciar esta ronda a la señora Diana Espinosa, representante adjunta de ONU en Colombia. Gracias, María Cristina. Bueno, efectivamente creo que este liderazgo con perspectiva de género, que es como un liderazgo más dispuesto a escuchar. Pensábamos mucho como en el marco de la pandemia, también muchos de los países liderados por mujeres empezaron a tener mejores resultados, y la pregunta no era si es por el hecho de ser mujeres, no necesariamente esa es la respuesta realmente, sino es por el tipo de liderazgo que ejercen, un liderazgo más cercano, más empático, más dispuesto además a corregir, porque en medio de tanta incertidumbre que tuvimos en la humanidad con respecto a qué hacer con respecto al COVID, cómo movernos, los temas de medidas de aislamiento, de seguridad, instalar rápidamente UCIs, vimos en el mundo efectivamente
efectivamente que países liderados por mujeres tuvieron interesantes avances en contraste con otros, y podía ser eso, como el tipo de liderazgo más dispuesto a escuchar, a ser empático, a entender qué está pasando en el entorno, a corregir sobre la marcha y a no tener problemas con decir, bueno, empezamos por un camino que quizás no era, pero revisemos, a pensar más en colectivo, a estar más cercanos, y creemos que eso justamente pasa también al interior de las empresas, de los equipos de trabajo, en donde ese otro tipo de liderazgo, digamos, menos en lógica jerárquica, que no significa perder autoridad, pero una lógica menos autoritaria y más dispuesta a escuchar, a reconocer en la diversidad de opiniones, de perspectivas de los equipos, otras salidas, a pensar no solamente en, bueno, cómo mantenemos la línea de trabajo y de negocio de la compañía, sino cómo hacerlo en medio de todas las circunstancias que está viviendo los equipos de colaboradores en casa, intentando tener a los niños, cuidar a los adultos mayores, atender cosas, preparar los alimentos. Toda esa, digamos, como esa mirada mucho más integral y más compleja del mundo que puede aportar, como esta forma en que nos han socializado a las mujeres, puede ayudar mucho, pero sin duda esto también lo hacen los hombres, porque todo se aprende, a cuidar se aprende, a ver, digamos, desde estas otras perspectivas, todo lo podemos aprender, y es eso lo que trae la igualdad de género. Dejamos de encasillar y la idea de pensar que solamente los hombres son buenos para ciertas cosas y las mujeres son buenas para otras. No, las distintas perspectivas siempre aportan, y los hombres y las mujeres podemos ser muy diversos, y sin duda este ha sido como uno de los temas que creo ha aportado este liderazgo con perspectiva de género a transformar esas realidades, y además a pensarlo también en el largo plazo, porque se piensa como quien piensa en lo que tradicionalmente nos han tenido también en la socialización a las mujeres, y más en lógica de ir cuidadosas o nada, hay que ir pensando en cómo combinar esa mirada de riesgo y decisión con una mirada de ir cuidando los equipos, los procesos. Entonces, sin duda, creemos que este tipo de liderazgo que logra leer, dimensionar, conectar con el entorno y con eso ser mucho más pertinente, ha aportado un montón a las compañías, y esas son las compañías sostenibles. De hecho, quienes han logrado sobrevivir al impacto de la pandemia muestran que tenían bases sólidas y que logran, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, avanzar, y estoy segura que parte de eso lo ha hecho este otro tipo de liderazgo que efectivamente inicialmente traen las mujeres, pero que es desde una perspectiva distinta, que justamente nos ayuda a vernos en un espacio mucho más diverso de articulación. Muchas gracias, Diana, por la respuesta. A continuación, con la misma pregunta, la doctora Luz María Jaramillo de Méndez. Doctora Luz María, tiene usted la palabra. Pues mira, completando lo que dice Diana, que creo que lo hizo maravillosamente y súper completo, yo lo resumiría que nosotros lo que tenemos que hacer ahorita, el gran reto, el gran desafío que hemos tenido es que tenemos que ayudar en las empresas a que las nuevas maternidades y paternidades se desarrollen. ¿Qué quiere decir? La pandemia nos lo mostró clarito. Siempre hemos luchado mucho con que la gente, a ver, ¿cuánto hace que tenemos claro que las mujeres tienen que colaborar en la parte económica del hogar? Eso hace muchos años. Lo que no teníamos claro era que ella hacía el doble trabajo. Ella trabajaba, ayudaba con la plata, pero además tenía que llegar a cocinar, a cuidar a los muchachitos, a recibir, a hacer las tareas, a todas las cosas. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es lo que tenemos que luchar? Que la paternidad nueva entienda que tiene que hacer de todo, que el día que toque trapear van a tener que trapear, el día que toque ayudar a los niños van a tener lo que hacer, que no les dé pena que porque un día tienen que pedir permiso para ir a recibir las notas de los muchachitos. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Lo que tú comentaste, lo hiciste de una forma maravillosa, Diana, pero yo creo que el concreto es lo que tenemos que hacer.
es mantener esa equidad de género, pero mantener también las responsabilidades y los derechos al mismo tiempo. Es así. Lo que yo completaría. Tengo problemas de audio. ¿Me están escuchando? Sí, se me perfecto. Sí, creo que Luz María se le está cortando, pero sí. Sí, ok. Gracias, doctora Luz María, por su respuesta. Okay. A Ahora, la continuación, contribución más grande. siga, continúe. Continúe que todavía tiene tiempo. La contribución más grande que tenemos que hacer, que yo creo que tenemos que hacer, es visualizar a las mujeres en los trabajos que estamos haciendo, que más mujeres asistan a paneles como estos, que más mujeres se presenten, que se crean el cuento, que lo puedan desarrollar, pero que las visualicen. Eso sería lo que yo más insisto, inclusive en mi empresa, todos los, vaya, muéstrenle, pero también tiene que poner, pero visualicémonos. Esa sería la mayor contribución. Gracias, doctora. Gracias, doctora Luz María. Qué pena haberla interrumpido, tenía problemas de audio y pensé que había terminado. Gracias por su respuesta. Tranquila. A continuación, la doctora Silvia Escobar Gómez con la misma pregunta. Me encanta lo de Gómez. Gracias, María Cristina. Bueno, la verdad es que es una pregunta que da para toda la tarde. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Creo que lo que dijo Dianita es absolutamente importante y lo complementó Luz María perfecto, pero es que nosotras y nosotros pensamos que hay características que son solo femeninas y solo masculinas, y eso no es verdad. Lo que tenemos es digamos que el gran desafío aquí es irnos contra lo automático. ¿Y en qué me refiero? Es que somos autómatas, somos unos robots. Ya cuando dicen, bueno, vamos a hacer la comida, ¿quién se va directo a hacer la comida? Es la mujer y el hombre se queda mirando la televisión. ¿Por qué pasa eso? No es porque el hombre no pueda cocinar o la mujer no pueda ver el fútbol. Es porque históricamente y culturalmente nos han asignado unos papeles, políticamente, religiosamente, no tengo ni idea de dónde arrancó esto, pero nos han metido en la cabeza que las mujeres somos las que nos quedamos en la casa, somos débiles, no enfrentamos retos, no nos ensuciamos, no nos caemos, vivimos muy bien peinaditas y muy bien vestiditas, y los hombres desde chiquitos los enseñamos a que se pueden subir a los árboles, a que se pueden embarrar, a que pueden fallar. Las mujeres no podemos fallar. Los hombres los educan para ser valientes, a nosotras nos educan para ser perfectas, y a todos nos tienen que educar para ser lo que somos, para tener el potencial que tengamos y desarrollarlo. Entonces yo creo que el gran reto es quitarnos eso de la cabeza y es hacer conciencia de cada comportamiento que hacemos, a qué idea pertenece y esa idea de dónde nació, porque yo creo que es injusto tanto para hombres como para mujeres. Yo aquí, por ejemplo, le agradezco enormemente a Lucio estar haciendo parte de este panel, porque son los hombres los que primero, porque siempre que hablan de equidad de mujer, llaman es a las mujeres, o sea, que tienen que llamar es a los hombres, porque es que ellos tienen el poder ahorita, ellos tienen esos sesgos que tenemos nosotros. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi peor problema en la equidad de género? Soy yo. Porque es que yo nací con esos sesgos. Yo, cuando me dicen una cosa como que necesitamos un técnico para la fábrica, yo misma pienso que tiene que ser hombre. Y desde hace muy poco estoy empezando a decir, no, es que puede ser mujer, ¿de dónde acá? Tiene que ser hombre. Entonces yo creo que el gran reto es definitivamente ese, entender
que esas características femeninas y masculinas no son de hombres y mujeres. Esas características son de todos y los podemos usar. Y el que un hombre llore no quiere decir que es débil. El que un hombre vaya a cocinar o vaya al colegio, como decía Luz María, pues es un tema que lo hace muy feliz, que es una opción de él y que nadie se la está dando. Porque entonces son losers los que hacen esas cosas, o son débiles, o son peores cosas. Entonces yo creería que ese es el gran reto. Y la contribución de todos, yo empiezo por la mía y muy rápido porque sé que no tengo tiempo, pero es tratar de hacer conciencia en mí y en todas las personas que me rodean, hacer conciencia de las ideas que generan los comportamientos de exclusión de la mujer en el campo laboral. Muchas gracias, doctora Silvia Escobar Gómez, por su intervención. Yo también soy una amante de mis dos apellidos porque es la única forma en que diariamente le honro a mi mamá. Ah, de acuerdo, eso por ejemplo. Esa es una forma voy a 30 segundos, y esa es una forma de invisibilizar las mujeres, usualmente cuando nos presentan con el primer apellido. Es más, en algunas culturas, en algunos países, el segundo apellido desaparece cuando la mujer se casa. Mi suegra no tiene segundo apellido, no tiene el apellido de sus papás, entonces, bueno. Pero continuando, doctor Lucio, para usted. Bueno, a ver, yo creo que todo lo que se ha dicho pues es el punto de partida, ¿no? Y efectivamente tenemos paradigmas, tenemos sesgos y lo que hay que hacer es romper esos paradigmas y esos sesgos. Si no lo rompemos, pues vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo y a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos siguen asignando roles. Entonces yo creo que ese es el gran reto, ese es el gran desafío y así lo hemos enfrentado nosotros dentro de la organización, dentro de la compañía. Y nosotros empezamos, me gusta siempre contarlo, llegamos a la equidad de género pensando un poco en la calidad de vida, pensando un poco en cómo hacer que las personas que están en nuestra organización mejorasen su calidad de vida y no solamente vía remuneración, sino vía entregar tiempo. Y generamos toda una serie de beneficios de calidad de vida que lo que nos han llevado es realmente a generar una conciencia en nuestros hombres también de que es muy importante el rol que ellos hagan en sus casas. Entonces, nosotros dentro de estos beneficios de calidad de vida, pues tenemos llevar a los hijos el primer día al cole, asistir a un familiar enfermo, ir a buscar las notas de los niños. Hemos extendido los permisos para los papás, para que puedan acompañar más allá del tiempo que le dan, que puedan estar compartiendo esas primeras semanas de vida con su hijo y con su mujer. Y lo que nos hemos dado cuenta es que y lo que queremos hacer con estos programas, que como digo iban enfocados en calidad de vida, es realmente a decirle a los hombres que trabajan en nuestra organización que su rol también tiene que cambiar, que tienen que ser conscientes de que ellos en sus casas tienen que tener un rol distinto. Y eso, pues lo que nos está ayudando efectivamente es a generar esa conciencia dentro de la organización que ayude en todos estos procesos de equidad de género. Como ejemplos puedo decir que nosotros hacemos un monitoreo sistemático de muchos indicadores para ver cómo mejoramos estos criterios de equidad. Y nosotros nos reunimos en un comité que se llama el Comité de Diversidad, nos reunimos cada trimestre. Y, por ejemplo, cuando hacemos los procesos de selección externa, cumplimos casi con ratios de equidad del 50%. ¿Sí? Pero cuando hacemos los procesos de selección interna, y son los jefes los que deciden, esos procesos de equidad no llegan al 29% en nuestros procesos de selección. Eso lo que demuestra es que sigue habiendo sesgos y barreras a la hora de tomar decisiones en seleccionar a personas o mujeres para puestos claves en la organización. Entonces, ese tipo de monitoreo de variables lo que nos ayuda es también a promover o a trabajar en pro de la equidad. Entonces, cuando empiezas a juntar
los programas de calidad de vida enfocado también a que los hombres asuman roles distintos. Cuando empiezas a monitorear parámetros de cómo se está comportando la organización en términos de equidad y cómo vamos avanzando, pues lo que estamos haciendo es ir poco a poco progresando en este camino de la equidad. Con eso lo que quiero decir también es que es muy importante medirse, es muy importante que haya indicadores serios y que se le puedan hacer seguimiento, porque si no lo hacemos de esta forma, podemos seguir inmersos en el campo pues, de los sesgos, de los paradigmas, de yo no sé, pero con esta forma de medir claramente tomamos estas decisiones. Y este comité de diversidad, una vez que nos reunimos cada 3 meses, pues empezamos a llamar a los distintos gerentes a decirle, oiga, en su gerencia este trimestre ha estado y se ha comportado de esta forma, para que empiecen a ver también los gerentes y sus jefes cómo se está comportando su área específica. Y hay un tercer aspecto que a mí me gusta mucho y también lo estamos promoviendo, es que las mujeres se muestren más. Nosotros tenemos mujeres directivas, tenemos mujeres que están en puestos de sucesión en las 100 primeras posiciones de liderazgo de la compañía. Y lo que queremos hacer es que estas mujeres se visualicen en el interior de la organización y que sean ejemplo para otras mujeres en la organización, que vean que sí se puede, que hay mujeres que han llegado a posiciones de liderazgo. Entonces, el ejemplo de ellas dentro de la organización y fuera de la organización, queremos que lo cuenten, queremos que digan cómo han llegado. Seguramente el camino no es fácil, habrán sufrido, habrán tenido que trabajar con esta dualidad de trabajo en casa, aporto económicamente, pero además también tengo la tarea de la casa, ¿no? Pero cómo han enfrentado ellas todo su proceso para llegar a ser líderes en la organización, y eso creo que es muy valioso, el ejemplo es muy valioso. Muchas gracias, doctor Lucio, por su intervención. Es claro que tenemos el compromiso y el reto de facilitar el camino hacia una generación de igualdad donde el liderazgo de las mujeres no sea una opción, sino una ventaja competitiva. Desde donde sea posible promover nuevos modelos de gobernanza que permita visibilizar las capacidades y fortalezas de las mujeres en todos los sectores de la sociedad y promover la toma de decisiones para la recuperación social y económica ante la nueva realidad que se está viviendo. Entre diciembre de 2019 y febrero del año 2020 hubo una tasa de desempleo que representó para las mujeres el 15.4% y para los hombres el 8.8%. De igual forma, la brecha salarial, según la encuesta integrada de hogares para el año 2018, fue de 12.1, es decir, por cada 100 pesos que ganaban los hombres, 88 pesos se ganaban las mujeres. Llegamos a 2020 y allí nos encontramos con una nueva realidad, como nos lo dijo Diana Espinosa ahorita, que nos transformó, nos encerró en nuestras casas, y si bien este no es el tema del panel, no debemos dejar pasar este momento sin mencionar que algunas de las mujeres incluso quedaron encerradas con sus agresores, lo que disparó los indicadores de violencia intrafamiliar y afectación a las mujeres a unas cifras que antes no habíamos vivido. Pero retomando, según datos del Ministerio de Comercio, el 40% de las mujeres que son empleadas de manera particular. Cerca de un 38-39% son trabajadoras de cuenta propia, esto es en emprendimientos, y cerca de un 7% son empleadas domésticas. Solo el 2.36% son empleadoras. Esto lo que indica es que para el DANE, por ejemplo, de los 22 millones de ocupados que tuvo el país en promedio en 2019, el promedio entre hombres y mujeres era de 13 a 9, es decir, solo el 41% de los ocupados, el 40% de los ocupados eran mujeres, mientras 13 millones de hombres, que es cercano al 60%, eran hombres. Antes de iniciar la pandemia, el 33.4% de las mujeres estaban ocupadas en actividades de comercio como hoteles y restaurantes, que fueron los primeros que se cerraron durante la pandemia, con un acentuante, y es que el 16% de los hogares en Colombia tienen jefatura de mujer, lo cual agravó la situación de muchas mujeres en pandemia. Más de 14 millones, y aquí viene lo que decían ustedes ahorita de las labores del cuidado, más de 14 millones de personas que tiene el DANE identificadas como inactivas
de esas 14 millones de personas, 9 millones y medio son mujeres, y de ellas aproximadamente el 5 millones y medio están dedicadas a oficios del hogar. En conclusión, mientras el 8.1% de los hombres inactivos asumen las labores de cuidado, el 59% de mujeres inactivas lo hacen y están dedicadas a las labores del cuidado, lo cual remarca los 22 puntos de diferencia que ha habido en la ocupación en el país. Con este mercado, con este panorama que de por sí es preocupante, que de por sí era preocupante antes de la pandemia y se acrecentó durante la pandemia, es imperativo preguntar, doctora Silvia Escobar Gómez, para usted, ¿cuáles deben ser las prioridades en esta época de post-pandemia y de adaptación a la pandemia en el contexto de la promoción de liderazgos y empoderamientos con perspectiva de género? Bueno, María Cristina, yo creo que tú lo dijiste todo ahí. Definitivamente el impacto de la pandemia sobre las mujeres ha sido en todo sentido mucho más fuerte que en los hombres. Empezaste por el tema que a mí por lo menos más me duele, que es el tema de la agresión y la violencia contra la mujer, que tiene que estar con su agresor 24 horas al día. Estaba muy metida en ese tema. De hecho, en Terpel decidimos que las estaciones de servicio en Bogotá fueran espacios seguros donde las mujeres puedan llegar a denunciar, más que a denunciar, a tener las formas de comunicación con la alcaldía para que la alcaldía pueda asesorarlas, protegerlas e incluso recogerlas para llevarlas a los sitios que ha destinado la alcaldía para cuidarlas y meterlas en los procesos legales que se derivan. Pero definitivamente, y yo creo que en este momento hay políticas que deben ser diferenciales. En este caso y por un tiempo, yo creo que la equidad con los hombres no va a ser tan prioritaria como darle ahorita más posibilidades a las mujeres para que alcancen a echar para adelante todo lo que echaron para atrás en estos meses. Es que lo que hemos luchado para estar donde estamos es muy grande para que en una pandemia nos echemos 10 años para atrás, 10 años, incluso más. Entonces yo sí creo que en este momento deberíamos favorecer mucho más el empleo femenino que el masculino para tratar de equiparar un poco. Y hay cosas que yo celebro, por ejemplo, con el subsidio ahorita de desempleo, los PAEF que llaman, que ahorita le pagan el 40% de un salario mínimo a los hombres en las empresas que están perdiendo plata, y el 50% a las mujeres. Ese tipo de cosas hace muy importante y hace evidente la necesidad que tenemos de darle a las mujeres un mayor empleo, porque además el mundo necesita más cuidado, el mundo necesita que los ingresos se dediquen a la vivienda, a la educación, a los niños, a la familia, a la sociedad. Y está demostrado que los ingresos de las mujeres están invertidos en una mayor proporción en su hogar que los ingresos de los hombres. Entonces yo creo que por todos lados debe haber cosas distintivas que favorezcan el empleo laboral de las mujeres. Lo que dice Lucio ahorita, por ejemplo, con sus ejemplos de cómo han cambiado los procesos al interior de las compañías, yo creo que al igual que el gobierno debe hacer temas como este que acabo de mencionar, pues las empresas también. Yo estoy muy pendiente ahorita de que me presenten más mujeres que hombres en los procesos de selección. Y siempre pregunto como Lucio, pero ahora casi que no quiero que haya igual, sino quiero que haya solo mujeres para ver si llegamos al 50-50 que esperamos. Yo me disculpo, tengo que iniciar, María Cris, ahorita otro panel. Ha sido de verdad una delicia y un privilegio estar con ustedes. Me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia, por su intervención. Chao a todos. Un gusto escucharte, gracias. Gracias. A continuación, doctora Luz María Jaramillo, la misma pregunta. ¿Cuáles deben ser las prioridades en esta época de pandemia? Adelante, doctora. A ver, yo pienso que seguiré insistiendo siempre
la prioridad tiene que ser que las empresas, hablo de mi empresa, tiene que pensar en el ser humano como tal, completo, que se encerró, que está en su casa, que subió la violencia, que pasaron muchas cosas. ¿Sabe yo qué hice? Yo hice más de 300 entrevistas con mi gente. Me reuní virtualmente, lógicamente, con cada departamento. Pero como toda la gente estaba en su casa, desde su casa me contestaba. Nos uníamos, hablábamos con ellos y primero se sintieron muy apoyados. Segundo, sintieron que podían contar cómo les estaba yendo a los hombres y a las mujeres, cómo les estaba yendo, qué les había pasado, cómo se estaban sintiendo. Gracias a Dios, todos nosotros no tuvimos, pues los mantuvimos exactamente como si estuvieran viniendo a la oficina, en las mismas condiciones, en todo, absolutamente en todo. Entonces no se quejaban de que no estuvieran, que estuvieran desempleados, pero sí muchos nos mostraron que sus señoras o sus esposos habían quedado sin empleo. Entonces, ¿cómo estaban haciendo? Vuelvo a decir, hay que pensar en el ser humano como tal. Esto es muy duro, la pandemia nos ayudó mucho y yo creo que tenemos que pensar en que así como se disparó la violencia, se dispararon muchas cosas muy malucas, también hubo cosas en que los hombres entendieron que estar en la casa todo el día con el muchachito no era tan fácil como venir a la oficina, ni tan glamoroso. Y se dieron cuenta de que el valor que tenía esa mujer haciendo cosas, los que tenían su mujer en su casa. Y las señoras vivieron lo mismo. Y cuando trabajaban los dos se compartieron divinamente las cosas. Esas 300 encuestas me ayudaron muchísimo, muchísimo para entender inclusive el liderazgo que estábamos desarrollando con todos ellos y la necesidad que tenían de ese apoyo. Muchas gracias, doctora Luz María Jaramillo, por su respuesta. Diana Espinosa, para usted, la misma pregunta. Muchas gracias, María Cristina. Sí, yo creo que pues lo han mencionado ellos, que de hecho, como te decía, pues estando en el rol de liderazgo de grandes compañías que son compañías sin duda comprometidas con la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pues han visto en el proceso todo lo que implica, por ejemplo, en el lugar de trabajo, los aportes que puede traer esta perspectiva. Entonces, poder efectivamente pensar en tiempos balanceados, tener más mujeres y también más hombres talentosas en esta lógica de realmente tener equipos diversos, pensar en esta agenda de masculinidades corresponsables que pareciera ser un asunto de la vida privada, pero que en realidad tiene mucho que ver también con la forma en cómo se relacionan los equipos de trabajo, las políticas de igualdad salarial, de promoción y desarrollo profesional que mencionaban ahora, como esas estrategias de trabajo en esta lógica al interno de las compañías sin duda hacen una diferencia. En lógica de mercado, lo que mencionábamos ahora, también, digamos, tras experiencias a veces no tan positivas, muchas compañías han aprendido que efectivamente hay que hacer publicidad, marketing y comunicación desde una perspectiva que deje de encasillar a hombres o a mujeres en ciertos ámbitos y además que abren nuevas opciones de mercado y de negocios. Entonces, allí sin duda hay como toda la posibilidad, además también de generar, digamos, como cadenas de suministros con enfoque de género, de hacernos la pregunta de, bueno, ¿a quién le estamos comprando el café? ¿Quién es nuestro proveedor para eventos en el momento en que ocurría? ¿Quién es nuestro proveedor de uniformes? Porque la pandemia nos demostró que sí importa a quién le estamos comprando, que las compras locales sí hacen una diferencia y que si además de todo pensamos en comprar local y pensamos en que sea para pequeñas microempresas de mujeres que seguramente producen alrededor de esto o que podamos hacer alianzas comerciales con empresas que estén pensando esta agenda, sin duda vamos a generar un ambiente de mucha más productividad en donde la economía crezca, que a la vez redunda en cómo para las empresas esto tiene un tema.
En relación, digamos, como con los entornos, hay cosas muy interesantes y yo aquí en particular resalto, por ejemplo, del trabajo de Luz María y de su compañía. Tiene un trabajo súper interesante en La Guajira, que efectivamente logra articular a mujeres en territorios, y más allá de construir carreteras, que es el mandato, han logrado construir todo un entorno allí al respecto. Y en la lógica de Enel hay una de esas prácticas que yo me la paso repitiendo en todas partes, Lucio, que tiene que ver con este esfuerzo que ustedes hacen de ir a los colegios e intentar entusiasmar a niñas. Es una cosa de una apuesta, digamos, de muy largo plazo, porque imagínate, son niñas de 9º, 10º, 11 grado, mientras escogen carrera, estudian la carrera, van a llegar a Enel muy seguramente en 8 años, pero es eso, es ser conscientes de que inspirar también ayuda a movilizar y no solamente levantar las manos y decir, bueno, es que en realidad no hay mujeres en estas áreas. Nada, hacen la tarea, hablan con las universidades. Entonces, ese esfuerzo de pensar en los entornos y de saber que no es posible que nuestra compañía esté bien si no estamos en un entorno que esté bien, hace una diferencia. Y yo creo que también Silvia se fue, pero esto que ella contaba de lo que han logrado con espacios seguros, ese es el tipo de cosas en donde pueden ir ganando valor, además de todas las tareas que hay con el talento a su interior, con el talento humano al interior de las compañías. Entonces yo creo que viene un año 2021 súper interesante, que digamos nos golpeó bastante este 2020, pero sin duda el sector privado tiene ahora la posibilidad de avanzar, aprovechando eso al máximo, el talento de hombres y mujeres en una lógica de mayor complementariedad y diversidad, y además de todo, de ir pensando cómo contribuir a este entorno. Ya sabemos que no es como, importa que mi barco vaya bien, no. Si hay un vendaval afuera, sabemos que no es, y esa es como una mirada de sostenibilidad que sin duda las compañías pueden tener como prioridad también para el año que viene. Y eso empieza a veces por lo más básico, las cadenas de proveedores, cosa en la que sé que también Pavimentos de Colombia hace súper buen e interesante esfuerzo. Entonces, nada, yo aquí me podría poner a hablar de las buenas prácticas de Enel, de Pavimentos de Colombia, de Terpel, que no es WEPS, pero que también sabemos que hace cosas muy interesantes, y que esto es como el tipo de cosas que inspiran, que demuestran que esto no es un discurso, que no es solamente decir cosas, sino que se puede aterrizar en ejemplos prácticos, y que además de todo va a tener muy buenos beneficios para el sector privado y con esto para toda la sociedad. Muchas gracias a Diana Espinosa, representante de Colombia para ONU Mujeres, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia. Bueno, para cerrar este bloque y concluir nuestro panel, doctor Lucio, tiene usted el honor de darnos su punto de vista frente al liderazgo empresarial con una perspectiva de género. Adelante. Bueno, yo creo que en línea con lo que se ha dicho sobre esta última pregunta de pospandemia, la pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que cuando estamos en casa, esas cargas familiares que tenemos en la casa tienen que ser equilibradas, ¿no? Y el tema del cuidado de los hijos, el tema de las tareas del hogar, pues claramente nos ha puesto de manifiesto que tenemos que llegar a ese equilibrio. Y ahí hay una tarea que hay que seguir desarrollando, no solamente ahora porque estemos en nuevos modos de teletrabajo, sino porque esta forma que estamos viendo de trabajar va a seguir en el futuro. Esto llegó para quedarse también. Entonces, este cambio que hemos vivido en la pandemia a nivel laboral va a seguir existiendo. Seguramente, pues, el teletrabajo, las clases virtuales y, por lo tanto, esas corresponsabilidades que tenemos en la casa se va a poner más de manifiesto que nunca. Nosotros hemos también, fruto de esto, iniciado campañas al interior de la organización que se llama Todos nos ponemos la 10, en el sentido de que todos tenemos que aportar en esa convivencia diaria en la casa, y yo creo que pues, sigue la misma línea que comenté antes de cambiar un poco ese chip, el rol que tienen las personas, los hombres dentro de la casa. Un tema que nos ha preocupado mucho durante este tiempo de pandemia también está relacionado con el tema de la violencia de género, ¿no? Y la violencia intrafamiliar. Y yo creo que más que nunca también hay que seguir insistiendo
cualquier signo de violencia pues realmente es malo para el desarrollo de una sociedad, es malo para que podamos seguir avanzando y creciendo como sociedad en el mundo, ¿no? Entonces, realmente ya no solamente hay que condenarlo, sino que hay que ser capaces de que esto salga a la luz y de evidenciarlo y de que acabe pues este tema de la violencia en contra de la mujer y cualquier tipo de violencia, porque muchas veces hablamos siempre de la física, pero está la violencia psicológica, el maltrato y este tipo de situaciones realmente también se han puesto más de manifiesto en la pandemia y ojalá pues que esa sensibilización que se pueda crear también ayude a combatir cualquier tipo de violencia. Nosotros también hemos puesto una campaña dentro de la organización interna que se llama Sin Excusas, en el sentido de que no hay excusas pues para un maltrato, para cualquier signo, síntoma de violencia física, psicológica. Entonces yo creo que ese tipo de campañas también tiene que ayudar a evitar cualquier signo de violencia. Y por último, pues yo creo que seguir fortaleciendo la confianza en todos los equipos, ¿no? Y nosotros incluso durante estos tiempos de pandemia pues nos hemos certificado como Friendly Biz, o sea, una compañía que además de apostar a la equidad de género, también le estamos apostando a la diversidad sexual, donde las personas dentro de la organización puedan manifestar su orientación y ser diversas también en sus temas sexuales. Eso es un paso más que también sigue rompiendo barreras dentro de la organización, promoviendo esa diversidad, esa inclusión, porque un poco para finalizar, creo que aquellas compañías que no caminen en el camino de la diversidad, y cuando hablamos de diversidad estamos hablando de un paraguas muy grande. La diversidad está compuesta por la equidad de género, la diversidad sexual, las distintas edades que componen las más de 2.000 personas que trabajan en la organización, las distintas nacionalidades que trabajan hoy en nuestra compañía aquí en Colombia. Entonces, aquellas empresas que no empiecen a abrazar la diversidad, estamos convencidos, yo estoy convencido de que no van a ser exitosas ni que van a ser sostenibles en el futuro. Y por lo tanto, pues ese es el camino que nosotros hemos emprendido. Habrá que ir rompiendo mitos, barreras en cada una de estas temas, sobre todo en lo sexual y en equidad de género, pero estamos absolutamente convencidos que este es el camino que tenemos que claramente emprender para ser una empresa sostenible y para que todo el mundo tenga su oportunidad dentro de nuestra organización. Muchas gracias, doctor Lucio, por su intervención y también muchas gracias a todas las personas, a las 3 mujeres lideresas de las cuales hoy salgo muy orgullosa. Antes en este panel solo conocí a Dianita y como la conocía estaba súper orgullosa de ella, pero ya hoy tengo 2 nuevos referentes que conocí personalmente, sabía de ustedes, pero ya las vi, ya las escuché y ya tengo 2 nuevos referentes para sentirme muy orgullosa. Gracias a la doctora Silvia Escobar Gómez, a la doctora Luz María Jaramillo Méndez, a Diana Espinosa, representante adjunta de Interim de ONU Mujeres Colombia, y al doctor Lucio Rubio, director general de ENEL en Colombia. A manera de conclusión, podemos decir que es largo el camino que aún nos queda por recorrer, con unos desafíos que lo hacen más interesante. Y por ello debemos realizar nuestro mejor y mayor esfuerzo para poder avanzar en un camino que durante largo tiempo se ha mostrado sinuoso y con algunos altibajos, pero que esperamos que al final del día y con la unificación de acciones desde cada uno de nuestros roles se pueda superar con éxito. El desafío no es corto, pero las ganas sí son muchas y sé que unidos vamos a poder sacarlo adelante. Finalizar diciéndole a Pacto Global que muchas gracias por la generación del espacio, que esperamos que se siga trabajando este tema y que sigamos adelante. Feliz tarde para todos.